Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13, hay una porción de la palabra, es muy conocida, en donde el Señor nos recuerda lo que usted y yo somos delante de Él cuando venimos al conocimiento de su palabra. Gloria a Dios. ¿Sí ya lo tiene? Gloria a Dios. Lo leemos todos juntos, dice así la Escritura. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En tus manos ponemos nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. ¿Por qué no repite conmigo? Nosotros somos la sal de la tierra. Una vez más, nosotros somos la sal de la tierra. Puede tomar su lugar, mire, gloria a Dios. Todos conocemos lo que es la sal, gloria a Dios. Algunos no la conocen. La sal es la única roca comestible que el ser humano ha usado al transcurso de los siglos. Alguien se estaría preguntando por qué Jesucristo tiene que usar un elemento muy común en la vida cotidiana del hombre para traer una enseñanza. Quienes han tenido la oportunidad de leer la Biblia, quizás en el poco tiempo que tenga o en el mucho tiempo que tenga, se va a dar cuenta que Jesucristo usaba los elementos más comunes y cotidianos de la vida para traer una enseñanza. Jesucristo no se complicaba la vida. Quiso traer enseñanza acerca del efecto de la palabra en la vida del hombre y empezó a hablar de un sembrador que salió a sembrar. Gloria a Dios. Usaba los elementos más comunes y en esta ocasión, ¿por qué razón Jesucristo viene a usar otro elemento común en la vida diaria del hombre? Viene y dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué valor tenía la sal en los tiempos de Jesús? Haciendo un poquito de historia, miren hermanos, al transcurso de los siglos, la sal ha sido un elemento muy importante en la vida del hombre. Tan importante ha sido que en el Imperio Romano a los trabajadores y a los soldados se les pagaba con sal. De ahí el término salario. Gloria a Dios. En algunos países importantes, al transcurso de los siglos, nos encontramos con vestigios históricos que hacen alusión a la sal. Era importante y Jesucristo viene y retoma esa parte para decirnos que usted y yo como hijos de Dios, desde el momento en que venimos al conocimiento de la palabra, Jesucristo viene y te dice, ya no eres cualquier cosa. La sal tenía un valor importante dentro del pueblo, dentro de la cultura, y nosotros como hijos de Dios también tenemos un valor importante delante de los ojos de Dios. Gloria a Dios. Lo primero que nos recuerda, miren hermanos, la sal. Ahí en el libro de Segunda las Crónicas, si traes su Biblia, capítulo 13, versículo 5. Segunda de las Crónicas, capítulo 13, versículo 5, dice así. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de qué? Si lo tienen todos. Una vez más dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¿En qué consistía el pacto que Dios había hecho con el rey David? Dios le recuerda a David, hermanos, llega un momento en donde la palabra de Dios dice que el rey David había conquistado todos los reinos que podía conquistar.
El rey David tenía toda la fuerza, toda la fortaleza, toda la riqueza y toda la grandeza que cualquier hombre podía tener. Y llega un momento en donde el rey David le dice a Dios: Señor, todo lo tengo, ya descansé, ahora te quiero edificar casa para tu nombre. Mas sin embargo, a través del profeta, el rey David recibe la respuesta de parte de Dios y le dice: tú no me puedes edificar casa porque has sido un hombre de guerra, porque tus manos están manchadas de sangre. Mas sin embargo, a pesar de esa negativa de parte de Dios, Dios le da la promesa de que sería su hijo quien lo haría, el rey Salomón. Pero ¿sabe qué le promete Dios a David? Le promete un reino eterno, que de su descendencia habría un reino eterno para el pueblo de Israel. Y en la antigüedad, esos pactos, hermanos, se sellaban con sal. Gloria a Dios. Algo curioso, porque entonces la sal tenía un valor muy significativo. Y aún en la actualidad, en Medio Oriente, cuando se realiza una negociación entre dos personas, ¿sabe qué tiene más valor que un documento? Cuando realizan el pacto de sal. Dice que estas dos personas, cada uno de ellos se lleva un saquito, una bolsita de sal. Y en el momento en que están cerrando la negociación, sueltan esos saquitos y juntan la sal. Y ellos dicen: bueno, no, nosotros no podemos romper ese pacto, no se puede separar la sal. Entonces, a través de ese pacto, ellos están ¿qué? Mostrando que hay una garantía de por medio. Están recordando que hay una promesa de fidelidad. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le está recordando Dios al pueblo de Israel? Que Dios va a ser fiel con ellos, hermanos. Que Dios va a ser fiel con usted, que Dios va a ser fiel conmigo. Y esa fidelidad no va a depender de lo que usted pueda hacer, va a depender de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Jesucristo dijo: con amor eterno te he amado, por tanto lo primero que te va a prolongar es su misericordia, su gracia, su amor, su bondad. Y eso no depende de nosotros, depende de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el libro primero de los Reyes, miren, quien escribe esta porción de la palabra es el rey Abiam. Primero de los Reyes, capítulo 15, versículo 1. Lo que la palabra está relatando de este hombre es que no era un hombre bueno. Dice que este hombre hizo todo lo malo que alguien podía hacer. Y alguien malo pareciera ser que no merece la gracia de Dios. Alguien malo pareciera ser que no se merece el favor de Dios. Mas sin embargo, este hombre en las crónicas se apela o se acerca al pacto que Dios había hecho ¿con quién? Con David. Y Jesús o Dios en muchas ocasiones dice: por amor a mi siervo David te voy a bendecir, le dice a Samuel. Este hombre, ¿qué merecía? La muerte. Había hecho lo malo, había cometido todos los pecados habidos y por haber. Mas sin embargo, cuando se acerca a Dios, le dice: Dios, acuérdate de David. Acuérdate del pacto que tú ya hiciste con David. Y Dios derrama de su gracia, Dios derrama de su bendición. En muchas ocasiones nosotros mereceríamos quizás también la muerte. Dice en el libro de las Lamentaciones que por las muchas misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias y grande es su fidelidad. ¿Qué merecíamos? La muerte. Pero tenemos a un Dios que es rico en gracia,
a un Dios que es rico en amor, a un Dios que es rico en misericordia, que a pesar de lo que dice Efesios, mereces la muerte, hoy ya estabas muerto, pero viene Dios y te regala la vida, y una vida en abundancia, gloria a Dios. Y hacemos la pregunta, ¿sabe por qué sigue fluyendo bendición sobre nuestra vida? ¿Por qué sigue fluyendo bendición sobre tu vida a pesar de lo que sabemos que hemos hecho? Porque así como por amor a David, Dios está bendiciendo a Salomón, por amor a alguien Dios te sigue bendiciendo. Porque en tu vida, porque en tu casa, en tu familia, porque en tu iglesia hay alguien que está intercediendo, hay alguien que está orando, hay alguien que está derramando lágrimas por tu vida. Gloria a Dios. Hay alguien que sigue intercediendo. En muchas ocasiones he llegado a decir esta expresión: si estoy de pie, es quizás porque alguien está de rodillas. Si alguien está en victoria, es porque alguien está clamando por esa victoria. Si te has levantado y una otra vez, es porque alguien ha estado intercediendo a favor tuyo, gloria a Dios. Y eso es lo que nos recuerda esa sal, nos recuerda la fidelidad, nos recuerda la gracia, nos recuerda la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero esa gracia, hermanos, nos tiene que llevar a entender lo que la palabra de Dios dice. Vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. No dice tú vas a ser tiempo futuro, dice tiempo presente, tú eres la sal de la tierra. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que abres tu corazón. Desde el momento en que haces de Jesucristo tu Señor y tu Salvador, desde el momento en que le dices, sí Señor, reconozco que te necesito, desde ese momento tú empiezas a entrar dentro del propósito de Dios. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor a la comida. Y no solamente la sal se ocupaba como un condimento, también se ocupaba ¿para qué? Para preservar las cosas. En la antigüedad no tenemos lo que ahorita usted tiene un congelador, tiene un refrigerador. La manera de conservar los alimentos en la antigüedad era a través de la sal. Y no solamente la conservaba, también la libraba de que se echara ¿qué? A perder, o que algunos elementos por ahí la empezaran a pudrir. Si nosotros somos la sal de la tierra, también esos beneficios que produce la sal, nosotros los empezamos a producir, ¿en dónde? En la tierra. Tu vida se vuelve una influencia para las personas que están a tu alrededor. Tu manera de vivir se vuelve una manera o un ejemplo a seguir dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, porque alguien dice, ¿por qué el hermano ya no habla así? ¿Por qué esta persona ya no se comporta así? ¿Por qué él ya no tiene estas actitudes? ¿Qué estás haciendo? ¿Está haciendo influencia para quién? Para alguien. Cuando nosotros dejamos de influenciar a alguien, algo está pasando en nuestra vida. ¿Qué pasa con la sal cuando ya no sirve? Dice en la Biblia que se vuelve ¿qué? Insípida. Ahí en el texto que leíamos, si se regresa conmigo, en Mateo capítulo 5, versículo 13, gloria a Dios. Dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o se vuelve insípida, ¿con qué será salada? ¿Para qué sirve? Dice, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué pasa si la sal no sirve? Dice en la Biblia que no sirve ¿para qué? Para nada, sino solamente para ser echado fuera y para ser hollada por los hombres. En otras palabras, está diciendo, ¿qué pasa si en tu vida, si en mi vida, cuando llegamos al conocimiento de la palabra, dejamos de ser influencia para los demás? Dice en la palabra que no sirve para nada.
En otras palabras, esa palabra que ya llegó a nuestras vidas no está causando el efecto que Dios espera que cause en la vida de los demás. Somos llamados a un propósito. Y el propósito es que el nombre de Dios sea glorificado. El propósito es que el nombre de Dios sea exaltado. Allá en el libro de Job, capítulo 6, versículo 6, el patriarca hace una pregunta, es una pregunta con una respuesta muy obvia. Dice así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Qué respondería usted? Es un rotundo no. ¿Por qué? Porque cuando alguien se sienta a la mesa, lo primero que hace es probarse la comida. Y cuando esa comida no tiene el elemento necesario, que es la sal, ¿qué es lo primero que dice? Usted empieza a pedir la sal porque le hace falta algo. ¿Sabe qué, hermanos? En muchas ocasiones la sal también pierde su esencia. ¿Sabe cuándo? Cuando se empieza a mezclar con otros elementos. El mar Muerto es el mar más salado entre los mares. Quien ha podido leer algo acerca del mar Muerto dice que usted se mete y no se va a hundir. Usted va a flotar por el alto grado de salinidad que tiene el agua. No hay organismos vivos en ese lugar. Pero en la actualidad dicen que ese mar está perdiendo la salinidad. ¿Sabe por qué? Por los muchos elementos que la están contaminando. Nosotros empezamos a perder la esencia de sal cuando permitimos que también esos elementos entren en nuestra vida. ¿Y sabe de qué está hablando? Del pecado. Está hablando de las cosas malas que no le agradan a Dios. Cuando empezamos a dejarnos influenciar por las corrientes del mundo, aquello que parece bueno pero sabemos que no está bien, empiezan a echar a perder la esencia de esa sal que es usted y que soy yo. Y lo que empezamos a hacer es que lo que vamos a ofrecerle a Dios no tiene sentido o no causa el efecto que debería de causar. Allá en el libro de Levítico, miren, acompáñenme, capítulo 12, versículo 13. Gloria a Dios. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice así. Quienes traen Biblias ya lo encontraron. Dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y sazonarás con sal. Yo le pregunto a las hermanas, bueno, algunos hermanos también cocinan. ¿Qué es sazonar? Es el momento en que usted empieza a condimentar su comida, ¿sí o no? Y no solamente le empieza a poner la sal, sino le empieza a poner todos los condimentos que son necesarios para que esa comida tenga un buen sazón. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían los sacrificios a Dios, cuando traían las ofrendas delante de Dios, habían diferentes tipos de ofrendas, pero todas las ofrendas tenían algo en común. ¿Sabe qué era lo que tenían en común? Que se tenían que sazonar con sal. Eso no podía pasar por alto. Porque si alguien ofrecía un sacrificio sin todos los elementos que Dios había ordenado, ese sacrificio no era acepto delante de ¿quién? Delante de Dios. Y cuidado con que el sacerdote ofreciera un sacrificio que no fuera correcto. ¿Sabe cómo terminaba? Terminaba muerto.
Ese sacrificio se debería presentar de la manera correcta. Esa ofrenda se debería presentar de la manera correcta, para que esa ofrenda fuera bien recibido de parte de Dios. ¿Qué es lo que se hace, hermanas, cuando alguien está cocinando? Dice, es el cumpleaños de mi esposo y le voy a cocinar, y aquella persona se esmera, se esfuerza para prepararle una buena comida, para que cuando se siente a la mesa lo vea feliz, lo vea contento. Pues cada una de nuestras acciones o las acciones de nuestra vida, cuando las presentamos delante de Dios, o traemos alegría al corazón del Padre, o traemos tristeza al corazón del Padre. Por eso la palabra de Dios dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda la ofrenda tuya ofrecerás sal. Gloria a Dios. Ahí en el libro de Génesis, miren, capítulo 4, versículo 4, hay una historia muy conocida, la historia de Caín, la historia de Abel. Capítulo 4, verso 4 dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. La pregunta que le voy a hacer, ¿qué fue lo primero que miró con agrado Dios? No, lea con atención. Porque en muchas ocasiones la costumbre o la tradición nos lleva a pensar que todo lo que hacemos y que todo lo que le ofrecemos a Dios es acepto delante de su presencia. Cuando no teníamos el conocimiento de la palabra, pensábamos que las buenas obras eran suficientes, ¿sí o no? ¿En cuántas ocasiones nos predicaron y dijimos, es que yo no soy un hombre malo? Es que yo no le hago daño a alguien. Es que yo hago muchas buenas obras. Es que yo ayudo al necesitado, y pensábamos que todo esto era ¿qué? Suficiente. Mas sin embargo, en muchas ocasiones nos dábamos cuenta que nuestra conducta diaria dejaba mucho que desear. Dice en la palabra que estos dos hermanos vinieron delante de Dios y presentaron sus ofrendas. Los dos trajeron lo que ellos tenían. Uno se dedicaba a la agricultura y trajo los productos del campo. El otro era ganadero y trajo una oveja. Mas sin embargo dice en la palabra que Dios miró solamente con agrado una ofrenda. ¿La ofrenda de quién? De Abel. Pero la palabra de Dios, vean cómo dice, y miró Jehová con agrado ¿a quién? Primero miró a Abel y después la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que Dios mira es la actitud con la que tú te presentas delante de Dios. Porque yo puedo levantar mis manos y cantar, pero quizás la actitud de mi corazón no sea la correcta. Porque quizás yo pueda hacer muchas buenas obras, pero la actitud de mi corazón no sea la correcta. Porque quizás yo puedo procurar el bien del necesitado, pero la actitud de mi corazón no sea la correcta. Y lo que la palabra está diciendo, que Dios no mira con agrado eso. Lo que Dios puede mirar con agrado es la actitud con la que tú te presentas delante de Dios. La actitud de Abel era una actitud de reconocimiento. Estaba reconociendo el favor de Dios. Estaba reconociendo la misericordia de Dios. Estaba reconociendo que de quien vienen todas las cosas es Dios. Por eso Dios miró con agrado primero a Abel y después ¿qué? Su ofrenda. Cuando nosotros nos presentamos de la manera correcta, ¿sabe qué? Dios mira nuestro corazón. Y empezamos a ser la sal de la tierra. Empezamos a causar esa influencia que Dios espera que nosotros causemos.
Dios no se equivoca cuando ocupa estos elementos para traer una enseñanza a nuestras vidas. La sal tenía un grande valor dentro de la cultura de los judíos y de todos los pueblos. Y está tomando la sal como un elemento para decirle a usted, para decirme a mí, que desde el momento en que llegas al conocimiento de la palabra, ahora eres la sal de la tierra, ahora has sido llamado para empezar a ejercer una influencia delante de todos los que están a tu alrededor. Ahí en el libro de Marcos, gloria a Dios, capítulo 9. Un texto paralelo a este versículo 42. Dice así de la siguiente manera: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, como dice, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, dice, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, como dice, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies y ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, como dice, hermanos, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Primero dice en la palabra que si tu mano te fuera ocasión de caer, córtalo. Después dice, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Después dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Y alguien estará pensando que de manera literal te está diciendo, córtate la mano, córtate el pie o sácate el ojo. La palabra está utilizando una figura. ¿Para qué nos sirven las manos? Para agarrar. ¿Para qué nos sirven los pies? ¿Para qué nos sirven los ojos? Si con tus manos estás agarrando lo que no debes de agarrar, ya no lo hagas. Si tus pies te sirven para caminar donde no debes de caminar, no camines. Si tus ojos te sirven para ver lo que no debes de ver, ya no veas. Está haciendo alusión a algunas actitudes malas en nuestra vida, algunos pecados que todavía seguimos, ¿qué? Cometiendo. Si nosotros seguimos cometiendo esas acciones, ¿sabe qué? Nos volvemos como la sal cuando se vuelve, ¿qué? Insípida. No sirve esa sal. Esa sal pierde su valor. Dice en la palabra que esa sal ya no sirve más para que ser, ¿qué? Hollado. ¿Sabe qué significa hollar? Significa pisotear. Esa sal solamente sirve, dice, para sacarla fuera, porque ya no tiene un valor. Pero yo le quiero decir en esta noche que usted tiene un valor grande delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué cuesta su vida? Dice en la palabra que su vida no cuesta oro, no cuesta plata. Su vida costó la sangre ¿de quién? La sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendemos el valor que tiene nuestra vida delante de los ojos de Dios, empezamos a decir, sí es cierto, Señor, voy a quitar de mi vida lo que sé que me hace daño. Voy a arrancar de mi vida, así como dice, arráncalo. Voy a arrancar esto que no te es grato, este pecado que sé que está causando un mal en mi vida, en mi familia. Llámese adulterio, fornicación, drogadicción, alcoholismo. Lo tengo que sacar de mi vida.
porque no me está produciendo algún bien. Dice en la palabra de Dios que si nosotros manifestamos ese favor de Dios o lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sabe qué hacemos? El nombre de Dios es glorificado. A través de tu vida, a través de tus acciones, a través de tu testimonio, el nombre de Dios es glorificado. Dice el Evangelio de Juan: en esto es glorificado mi Padre, en que seas un discípulo, un seguidor, alguien que dice: sí, Señor, voy a representarte aquí en la tierra. A través de mi vida voy a mostrar lo que tú quieres que yo muestre. Si me dices que yo sea la sal, voy a ser la sal. Dice en la palabra de Dios que no solamente eres sal, dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero esa ya es otra enseñanza. Pero esa luz dice que no se enciende para ponerlo debajo de una mesa, se enciende para ponerlo en un lugar visible. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, vean tus buenas obras y el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos quieren ser la sal de la tierra? A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren ser la sal de la tierra? ¿Por qué no se pone de pie? Pero decíamos a través de la enseñanza, ¿qué es lo que hace que la sal pierda su sabor? ¿Qué es lo que hace que esa sal se vuelva insípida? Cuando algunos elementos se combinan con esa sal. Esa sal deja de ser funcional porque no produce lo que tiene que producir. En muchas ocasiones en nuestra vida también tenemos que desprendernos de todo aquello que sabemos que nos hace daño. Dentro de nuestra relación familiar, en muchas ocasiones sabemos que tenemos hábitos que no son los correctos. Y esos hábitos no te permiten estar bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y tampoco te permiten estar bien con Dios. Alguien me decía: es que hay mucha ansiedad en mi vida. Cuando hay pecado hay ansiedad. Pero ¿sabe qué? El Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, porque yo lo voy a hacer descansar. El descanso solamente lo encuentra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no levanta sus manos ahí en su lugar y le dice: Señor, yo quiero ser la sal de la tierra? Yo quiero que a través de mi vida tu gloria sea reflejada. Yo quiero que a través de mi vida tu nombre se siga glorificando. Yo quiero que a través de mi vida tu presencia se siga manifestando. Es cierto, alguien puede decir: en mi vida todavía hay hábitos que no son correctos. Es cierto, en mi vida, Señor, todavía hay acciones que sé que están produciendo daño a mi vida, que sé que están produciendo daño a mi familia. Pero ¿sabe qué? La palabra dice: porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Porque no abres tu corazón delante de Dios y le dices: Señor, aquí está mi corazón. La palabra dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, dice, y su sangre te limpia de todo pecado.